Que la intercesión de Santa Ana y San Joaquín les llegue siempre a todos ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la 17ª semana del tiempo ordinario, y celebrando las fiestas patronales de nuestra diócesis de Santa Ana, en honor a Señora Santa Ana y Señor San Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 16 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ahora en un día muy importante, un día de fiesta para nuestra diócesis de Santa Ana aquí en El Salvador, ya que celebramos las fiestas patronales en honor, sobre todo, a Señora Santa Ana, aquella madre que muy seguramente fue una madre ejemplar para María Santísima, junto a su esposo San Joaquín, y obviamente es un ejemplo de abuela admirable, sobre todo con el niño Jesús. Y esto a nosotros nos vuelve a recordar algo muy importante, y es que también en muchas partes, incluso en nuestra misma diócesis, es una fecha importante para recordar a un elemento fundamental dentro de la familia, y es la figura de los abuelos, porque recordemos, y como lo hemos dicho en toda esta introducción, Señora Santa Ana y Señor San Joaquín son los abuelos de Jesucristo, y para nosotros y sobre todo para nuestra cultura latinoamericana, los abuelos son una parte importante, sobre todo porque ellos son el rostro de una historia familiar, una historia que va recompilando tantas experiencias, tantas lecciones de vida, y que luego esas experiencias se van transmitiendo de generación en generación. Los abuelos prácticamente a sus nietos. ¿Quién de nosotros no tiene esa experiencia maravillosa y admirable con sus abuelos? Ese recuerdo hermoso de ir a la casa de los abuelos, compartir con ellos historias, tantos momentos hermosos y que forman parte de nuestra vida. ¿Cuántos de nuestros abuelos no jugaron un papel muy importante en la vida de muchos de nosotros? Tal vez algunos se criaron con sus abuelos, otros los tuvieron cerca y tantas otras cosas. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender a preservar, sobre todo porque la experiencia de nuestros abuelos es una experiencia de personas que han vivido lecciones, que después ellos buscan compartir esa sabiduría, ese conocimiento, esa experiencia a las nuevas generaciones para preservar valores, para preservar formas de vida, para preservar costumbres y una cultura que lastimosamente se va perdiendo, porque ignoramos y hacemos de lado la historia y la experiencia de nuestros abuelos. Precisamente en muchas culturas, sobre todo europeas, que si bien su cuestión económica es grande, su cuestión de leyes y tantas cosas es grande, humanamente hablando, son culturas miserables. ¿Por qué? Porque son culturas que muchas veces se dan a tantos errores, una cultura del individualismo, del desprecio, de la muerte. ¿Y todo por qué? Porque en esas culturas a los abuelos se les encajona en asilos. Allá es muy común que los asilos estén llenos de tantos ancianos a los cuales sus hijos han abandonado, de tantos ancianos que inclusive viven solos en sus casas y que allí es el gobierno el que los mantiene y no su familia. Y muchas veces estas familias después, o estas personas lloran cuando los abandonan, pero es un ciclo vicioso que se ha generado. En cambio, nosotros en nuestra cultura latina somos una cultura que apreciamos más la vida de nuestros mayores, a tal punto que muchas veces los abuelos permanecen en las familias hasta sus últimos instantes. No mueren abandonados en hospitales, no mueren abandonados en asilos o en las calles, sino que muchos de ellos mueren en sus casas, en sus camas, teniendo alrededor el aprecio y el amor de sus hijos, de sus nietos, de bisnietos. Y precisamente esta festividad de Joaquín y Ana
nos anima a eso. Muy seguramente el niño Jesús apreció y amó a sus abuelos. Queridos hermanos, nosotros también debemos de aprender a ver en nuestros abuelos un tesoro grande, un tesoro de sabiduría, un tesoro de enseñanza. En la Sagrada Escritura encontramos siempre que aquellos grandes personajes de conocimiento, de sabiduría, son los mayores. Y nosotros debemos de aprender a ver también en nuestros adultos mayores, en nuestros abuelos, ese tesoro de sabiduría, ese tesoro inmenso que debemos de valorar y nunca debemos de despreciar. El Señor Jesús, a través de esta fiesta de sus abuelitos, también nos enseña a nosotros a amar y respetar a nuestros abuelos.